¿Puede un hombre lleno de pecado convertirse en un faro de esperanza para millones? Descubre la increíble historia de John Bunyan, autor de El progreso del peregrino, y cómo su viaje espiritual sigue inspirando a creyentes alrededor del mundo. No te lo pierdas. Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Palabra de Vida. Hoy tenemos un tema fascinante que seguro les va a inspirar. Mm. ¿Alguna vez han escuchado hablar de John Bunyan y su obra El progreso del peregrino? Hola a todos, es un placer estar una vez más aquí. Linda, qué buena pregunta. John Bunyan es un personaje que, aunque vivió en el siglo XVII, su legado sigue vigente hoy. Su vida es un testimonio de cómo Dios puede transformar a alguien que parecía perdido en un instrumento poderoso para su obra. Por supuesto. Y hoy vamos a adentrarnos en su historia, desde sus días de juventud llenos de pecado hasta su conversión, y cómo llegó a escribir uno de los libros más influyentes de la literatura cristiana. ¿Listos para este viaje? Claro que sí, y no solo eso, también veremos cómo su obra nos habla directamente a nosotros hoy, en pleno siglo XXI. Empecemos por el principio. John Bunyan nació en 1628 en un pequeño pueblo cerca de Inglaterra. Su padre era calderero, un oficio humilde. ¿Cómo fue su infancia y juventud? Bueno, Linda, Bunyan creció en una época donde las malas costumbres estaban al orden del día. Aunque asistió a la escuela primaria y aprendió a leer y escribir, él mismo admitió que era un muchacho desaplicado. De hecho, pocos de su edad lo superaban en maldecir, jurar y mentir. Vaya, suena como alguien que estaba muy lejos de Dios. Totalmente, pero algo interesante es que a pesar de su vida desordenada, Bunyan tenía momentos de terror espiritual. Soñaba con el juicio final y sentía que los malos espíritus lo perseguían. Imagínense, de noche tenía sueños horribles donde creía que el día del juicio había llegado y durante el día sentía un presentimiento constante de la ira venidera. ¡Qué tensión! Sí. Imagino que muchos de nuestros oyentes pueden identificarse con esa lucha interna entre el pecado y el deseo de algo más. Y aquí viene una de las primeras luchas en la vida de Bunyan. Él intentó reformarse por sus propias fuerzas. Cambió su comportamiento externo, pero su corazón seguía igual. Incluso hubo eventos dramáticos que podrían haberlo hecho reflexionar, como cuando casi muere ahogado 2 veces, o cuando durante la guerra civil un compañero que lo sustituyó en una guardia murió de un disparo en la cabeza. Pero ni eso lo hizo cambiar de verdad. Ujú. Ahora hablemos de su vida matrimonial. Ujú. ¿Cómo influyó esto en su vida espiritual? Esta es una parte clave en la vida de Bunyan. Él se casó con una joven y muy pobre mujer, pero ella tenía algo invaluable: 2 libros que su padre, un hombre piadoso, le había dejado. Esos libros se titulaban El camino sencillo al cielo y el segundo libro, La práctica de la piedad. ¿Y qué pasó con esos libros? La esposa de Bunyan los leía con frecuencia y le hablaba de la vida santa que su padre había llevado. Esto despertó en Bunyan un deseo de reformarse, pero aunque cambió externamente, su corazón seguía igual. Él mismo admitió que su vida continuó por el mismo camino de pecado. Pero entonces, ¿qué lo llevó a un verdadero cambio? Eso fue un proceso gradual. Primero, un sermón que escuchó sobre el pecado de no santificar el día de reposo. Ese sermón lo impactó profundamente. Ojo. Esa misma tarde, mientras estaba en sus diversiones habituales, de repente se agolparon en su mente pensamientos sobre el juicio final. ¿Y entonces qué pasó? Bueno, Juan Bunyan escuchó una voz que le preguntaba: ¿quieres dejar tus pecados e ir al cielo o prefieres retenerlos e ir al infierno? Ese fue el momento en que se dio cuenta de su pecado, pero aún no sabía cómo encontrar perdón.
Se sintió desesperado y volvió a sus pasatiempos pensando que ya era demasiado tarde Mm, para él. qué momento tan intenso. Sí, pero aquí viene precisamente el auxilio de Dios a esta primera lucha de Bunyan. Bunyan conoció a un cristiano humilde cuya conversación lo tocó profundamente. Este hombre le habló del Dios de la gracia y lo animó a leer la Biblia. Fue entonces cuando Bunyan comenzó a buscar a Dios en serio. Ah, ¿y cómo fue ese proceso? Bueno, él empezó a leer la Biblia y a reformar su vida, pero al principio confiaba en sus propias fuerzas. Un día, mientras caminaba por Bedford, escuchó a tres mujeres piadosas hablando de las cosas de Dios. Su conversación sobre la paz de la reconciliación lo impactó tanto que decidió abandonar la compañía de los viciosos y asociarse con personas devotas. Mm, cariño, sabemos que Bunyan fue encarcelado por su fe. Ujú. ¿Cómo influyó esto en su obra? Bueno, Linda, Bunyan pasó 12 años en prisión por predicar sin licencia. Fue allí donde escribió gran parte de El progreso del peregrino. Ah, sí. Creo que El progreso del peregrino es un clásico de la literatura cristiana, es decir, un libro que todo cristiano debe leer al menos una vez en su vida. Este libro es una alegoría de la vida cristiana donde el personaje principal, llamado Cristiano, viaja desde la ciudad de la destrucción hasta la ciudad celestial. Qué historia tan poderosa. Ujú. ¿Y cómo se relaciona esto con su propia vida? Bunyan se veía a sí mismo como ese peregrino, luchando contra sus propios demonios y buscando la salvación. En el libro, Cristiano enfrenta desafíos como el pantano del desánimo y el gigante de desesperación, que reflejan las batallas espirituales que Bunyan vivió. Oh, y aquí tenemos otra lucha de John Bunyan, Sí, las luchas internas y externas que enfrentaba. así es. Y la solución, Bunyan la encontró en Cristo. Como él mismo decía y escribió, una mano misteriosa le alargó algunas hojas del árbol de la vida, las cuales aplicó a las heridas que había sufrido en la batalla y fue curado al Ujú. instante. Cariño, ¿qué podemos aprender hoy sobre la vida de John Bunyan? Una de las lecciones que nos queda es que no importa cuán lejos estemos de Dios, Él siempre está listo para transformarnos. Bunyan pasó de ser un pecador a un peregrino que inspiró a millones con su fe y su escritura. Qué mensaje tan esperanzador. Queridos oyentes, si hoy se sienten atrapados en sus propias luchas, recuerden que como Bunyan pueden encontrar la libertad en Cristo. Amén. Y no olviden suscribirse también a nuestro canal de YouTube, La Palabra de Vida, para más contenido como este. Déjennos en los comentarios qué les pareció la historia de Bunyan y si han leído El progreso del peregrino. Animo a todos nuestros oyentes a que lean este maravilloso escrito de Bunyan Ajá. o también pueden ver la película. De hecho, vamos a dejar en la parte de la descripción de este video el link a la película El progreso del peregrino para que juntos podamos verla. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio. Que Dios Dios les les bendiga. bendiga.